Encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el nuevo código Encerroner y obtén una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021, día 31 del golpe lento, que ha vuelto a pisar el acelerador porque hoy el Congreso, contra viento, contra marea, contra la ley, va a elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Esto a pesar de que la jueza Soledad Blácido ha emitido una sentencia que se los impide provisionalmente. Esta sentencia, por supuesto, ha dado lugar a una serie de opiniones, la mayoría de ellas desinformadas, en verdad, o que a propósito ocultan partes importantes de la información. Entonces, como de costumbre en este programa con este tipo de temas, vamos a hacer un especial en el que primero nos informamos y luego opinamos. Para informarnos, contactamos con Úrsula Indacochea, de la Due Process of Law Foundation, para que nos explique primero la decisión de la jueza. Bueno, la decisión es una decisión cautelar, es decir, no es una sentencia de fondo, es una decisión provisional. Y en este pronunciamiento la jueza le ordena al Congreso que suspenda provisionalmente la elección de magistrados que estaba programada para el 7 y el 8 de julio, hasta que se emita una sentencia en el caso, es decir, hasta que la jueza se pronuncie sobre el fondo de las alegaciones de la demanda. Hay alegaciones sobre la irregularidad del reanudamiento del proceso de selección, la existencia de conflictos de intereses entre los evaluadores y los evaluados, la falta de transparencia y publicidad y una serie de otras alegaciones, digamos, más políticas que jurídicas. Y como les contamos ayer, la Due Process of Law Foundation presentó en este proceso de amparo algo llamado Amicus Curiae. ¿Qué es eso? Es un informe técnico presentado como una institución experta en estos temas y que, primero que nada, no se pronuncia sobre el fondo. O sea, nosotros no presentamos argumentos sobre si el demandante tiene o no la razón. Nos centramos en un tema muy concreto, que es el de la procedencia. Es decir, cuando en el marco de un proceso de selección de magistrados como este se vulneran derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, como es la independencia, la imparcialidad judicial o el derecho a acceso a información, cuando ese tipo de vulneraciones se producen y un ciudadano las alega, el Estado peruano tiene la obligación de garantizar la posibilidad de un recurso, de un proceso judicial en el que estas alegaciones sean estudiadas y resueltas. ¿Pero esto es habitual? Es decir, que una jueza normalita, una jueza X, pueda intervenir en el nombramiento de los más altos magistrados de un país. ¿Esto es normal? Por supuesto. Otros países prevén recursos judiciales para controlar las designaciones, incluso cuando estas designaciones las hacen los parlamentos. Por ejemplo, El Salvador es un país que tiene una muy relevante jurisprudencia con estándares muy específicos sobre la vinculación político-partidaria de candidatos y ha anulado muchísimas designaciones. En Colombia lo hace el Consejo de Estado también, y cualquier ciudadano puede presentar esas demandas. En Bolivia también se han anulado designaciones de vocales y jueces departamentales. Y en Guatemala, el actual proceso de elección de Corte Suprema se ha suspendido 3 veces mediante una medida cautelar. La Corte Constitucional le ha ordenado al Congreso que no elija personas que estén vinculadas con investigaciones sobre corrupción, por ejemplo. Entonces, no es algo extraño, es extraño para el Perú, pero es algo que ya existe en otros países y que además tiene un fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ni siquiera en las normas internas, sino en las obligaciones que los estados asumen frente a sus ciudadanos en materia de derechos humanos. Pero el Congreso ya ha anunciado que va a desacatar esta orden judicial. Lo cual los coloca en una posición bastante delicada, no solamente porque al final en este proceso judicial o en otros que se han presentado pueden terminar siendo anuladas sus designaciones, sino que también los congresistas estarían desacatando una decisión judicial, un mandato judicial, lo cual constituye un delito. Pero Úrsula, este Congreso tiene como uno de sus mandatos nombrar un tribunal constitucional. Pero no lo pueden hacer de cualquier manera, tienen que hacerlo de acuerdo a reglas. Y para eso existen las reglas. Si las reglas se incumplen, entonces los jueces tienen que hacerlas cumplir, ¿no? Si no, ¿para qué tenemos reglas? Tenemos reglamento, ley del Tribunal Constitucional, todo un procedimiento regulado para que cuando se incumpla no podamos hacer nada. Muchas gracias, Úrsula Indacochea. Ya volvemos con más aquí en La Encerrona.
¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y yo quiero insistir con una cosita sobre este tema del Tribunal Constitucional, porque así como ayer estuvimos hablando de gente que el 6 de junio apenas perdió Keiko, se volvió súbitamente experta electoral, pues ayer hemos visto un aluvión de súbitos constitucionalistas. Esto es interferencia de poderes, ¿cómo un juez puede ordenarle algo al Congreso? Un juececito es menos que un congresista. Por favor, antes de opinar, tenemos que informarnos, esa es regla de vida. Y aquí no se trata de que cada uno tiene su verdad, que ambos lados tienen argumentos. No. De un lado tienes la ley, tienes los antecedentes clarísimos, que ya los vimos en el primer bloque de este programa con Úrsula Indacochea. Y del otro lado, lo único que tienes es, francamente, una exhibición de ignorancia y de prepotencia. Ignorancia porque estás ignorando temas básicos constitucionales y de prepotencia porque quieren hacer lo que les da la gana y para eso están mintiendo. No mientan. La jueza no le ha prohibido al Congreso elegir magistrados. Lo pueden hacer, solo que la jueza les está diciendo háganlo bien. Es una medida cautelar. Cuando vas con cautela, vas con cuidado. Básicamente le están diciendo al Congreso, cuidado, estás metiendo la pata. Esto que quieres hacer, lo puedes hacer siempre y cuando cumplas con las reglas. Todos los que se arañan, ¿no? Están ignorando algo que se ha repetido varias veces, que este proceso no ha seguido sus propias reglas de juego, establecidas por este Congreso para elegir a los magistrados. Ya hemos hablado de esto ayer, lo hemos hablado en este primer bloque del programa, de hecho ya no lo vamos a repetir. Esas reglas de juego que no se han seguido son las que le han dado argumentos a la jueza, que por cierto no le hizo caso a todo el amparo que se había presentado, sino solamente a una cosita. Solo le ha dado la razón a un aspecto del amparo, a todo lo demás no, pero ese aspecto era suficiente como para parar todo por el momento. Este es un tema muy distinto a si este Congreso tiene derecho o no a elegir un nuevo TC. Legalmente tiene todo el derecho del mundo. Políticamente es otro tema, políticamente lo podemos discutir y de hecho políticamente la jueza no le ha dado la razón al amparo. Entonces, políticamente podemos opinar a favor o en contra, perfectamente nos podemos preguntar si a estos señores les quedan 2 semanas como congresistas, ¿por qué el apuro? ¿Cuál es su legitimidad? Si además ya hay un Congreso electo que se va a instalar, en fin, en ese aspecto de la legitimidad podemos discutirlo, pero lo que no se está discutiendo es si tienen derecho. Y sí, tienen derecho, igual que tú tienes todo el derecho de manejar tu carro. Pero primero tienes que sacar tu brevete, ¿no? Esto es igualito. La jueza les está diciendo a los congresistas, ¿quieres manejar tu carro? Adelante al infinito y más allá tienes todo el derecho. Pero primero saca tu brevete. Primero cumple con las reglas. El problema es que este Congreso no ha seguido sus propias reglas de juego. ¿Por qué? Porque si seguían las reglas iban a exponer lo que estaban haciendo. Son reglas que transparentan el proceso, para eso existen, y eso no les convenía porque los candidatos que ellos estaban escogiendo pues no resisten un análisis. Y un ejemplo, ya les hemos hablado de los anticuchos de varios de estos candidatos, pero a mí se me pasó un dato que ayer lanzó IDL Reporteos. Resulta que uno de los candidatos que el Congreso quiere a toda costa elegir hoy día se llama Gustavo Gutiérrez Tixe y fue abogado nada menos que de Rafael López Aliaga ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Lo hizo para apelar la sanción que se le impuso por haberse puesto una gorra con el símbolo de su partido el día de la primera vuelta, el día de las elecciones. Gutiérrez Tixe, por cierto, ya había defendido a Renovación Popular a inicios de año buscando revertir la exclusión de una candidata al Congreso por Ucayali. Esto no tendría nada de malo si en ese momento Gutiérrez Tixe no hubiese sido ya candidato al Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué independencia puede alegar ese señor? La independencia es uno de los requisitos. Entonces, este tipo de datos es el que habrían saltado a la luz con tiempo si se hubiesen seguido las reglas de juego de elección a los magistrados del Tribunal Constitucional. No nos estaríamos enterando de todo esto el día de la votación, hoy miércoles. Pero como no se han seguido las reglas de juego, alguien puso un amparo, la jueza le dio la razón al amparo y dio lugar a una cautelar. Así funcionan las cosas en todos lados, como ya vimos en el bloque anterior. Otro ejemplo, en Estados Unidos, un juez detuvo la reforma migratoria de Trump. Nada menos, esas cosas pasan. En el Perú ha pasado. Hace un rato les decía que no se puede ignorar los antecedentes. Ya no se acuerdan que un juez se tumbó todo lo que había hecho la mega comisión contra Alan García con un amparo, igualito. Y además era un juez que luego se descubrió vinculado a los cuellos blancos.
Horrible, mal, pero así funcionan las cosas. Y en ese momento, al Congreso ni se le ocurrió desacatar una orden judicial. Las resoluciones judiciales se pueden apelar perfectamente y si el Congreso no está de acuerdo, lo puede hacer, puede apelar. Pero en vez de apelar van a cometer un acto completamente ilegal. ¿Por qué? Porque están apurados, porque saben que si apelan ya no les da el tiempo. Si fuera un asunto de independencia de poderes de la majestad del Congreso, de respetar los fueros, apelarían nomás y dejarían que sea el próximo Congreso el que siga adelante con este proceso. Porque por si acá, el próximo Congreso sigue siendo poder legislativo, ¿ah? No es que deja de ser un poder legislativo porque cambian sus miembros, serán otros los miembros, pero sigue siendo el mismo poder. Este no es un tema de independencia, sino que ellos quieren nombrar a estos personajes específicamente. Y los candidatos al Tribunal Constitucional que estén aceptando ser parte de una movida así, lo saben, ¿no? De hecho, el solo hecho que estos señores hayan aceptado ser parte de un proceso que tan escandalosamente estaba incumpliendo todo, pues ya dice bastante de su idoneidad para ocupar el más alto cargo, ¿no? Constitucional. Hay independencia de poderes, pero hay mucha gente que cree que la independencia significa que cada poder hace lo que le da la gana y es todo lo contrario. No significa que un poder puede someter a los demás, como está haciendo el Congreso. Yo no soy abogado, la mayoría de ustedes no son abogados, por eso les puse una abogada en el primer bloque y he consultado abogados para hacer este bloque que están escuchando. Entonces todos nosotros, antes de opinar, tenemos que informarnos. Y lo mismo va para los actuales congresistas, por favor, hablen con un abogado, dense cuenta que están a punto de cometer la enorme paradoja de violar la Constitución para elegir magistrados constitucionales. Igualito que la gente que quiere un golpe de Estado en nombre de la democracia. La misma mazamorra en la cabeza, la misma contradicción, la misma dinamita para nuestro país. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Dejaremos de pelearnos entre peruanos? ¿La política nos seguirá dividiendo? ¿Hasta cuándo seguiremos así? En Buen Salvaje no tenemos la respuesta a esas ni a tantas preguntas, pero tenemos libros. Con nosotros encontrarás los mejores títulos políticos y también de literatura, infantil, empresa, ciencia, espiritualidad, poesía, lo que quieras, lo tenemos. Compra seguro en línea y recuerda que enviamos tus libros a todo el país en menos de 24 horas. Además, con nosotros tus pedidos nunca llegan solos. Y hasta el 18 de julio aprovecha el 50% de descuento en cientos de títulos seleccionados. Descúbrenos, buensalvaje.com. Libros para todos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021 y estas son finalmente las noticias que son virales o deberían serlo. Y una testigo protegida reconoció a Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, como una de las personas que la trasladó a un campamento terrorista. Ella aseguró que Bermejo fue parte de un grupo que la trasladó a una zona del Braem en el año 2009 para reunirse con cabecillas de una columna terrorista. La Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria, que está realizando el juicio contra Bermejo por presunta afiliación a una facción terrorista que opera en el Braem, dirigió el interrogatorio de la testigo identificada con la clave 1FP3022, presentada por el Ministerio Público como uno de los colaboradores que identificó al electo parlamentario como alguien que fue trasladado a una reunión con los Quispe Palomino. Todo esto además fue a través de Zoom. Entonces la testigo vio el cuadradito de Zoom con Bermejo y dijo, sí, ese de la camisa celeste, él fue. No lo reconocí antes porque tenía el cabello largo y era medio ondulado así largo. En réplica ante el testimonio, el abogado del congresista electo, Ronald Atencio, cuestionó primero que en las preguntas el fiscal estuviera introduciendo información que la testigo no había recordado, como el sobrenombre de Che para Bermejo, y además cuestionó que el policía que estaba acompañando a la colaboradora, según él, le estaba dictando las respuestas. Lo cierto es que Bermejo fue el organizador de una gira muy exitosa de Pedro Castillo por el Braem en la primera vuelta. Hay una afinidad del señor en esa zona. También hay que decir que se está reportando erróneamente esta noticia como si se estuviera juzgando la pertenencia de Bermejo a Sendero Luminoso, cuando ya se ha dicho hasta el cansancio que lo que existe en el Braem es otra organización terrorista que no se llama Sendero, que no se reconoce como Sendero, que efectivamente está formada por rezagos senderistas, pero no es Sendero Luminoso. En todo caso, sí, Bermejo está siendo juzgado para ver si pertenece a una organización terrorista o no, lo cual es bastante grave nomás en el caso de un parlamentario electo. Y ahora volvamos al Vacuna Gate.
Contraloría determina responsabilidad de 8 funcionarios de la Cancillería. El máximo ente de control señaló responsabilidad penal contra 3 funcionarios de la Cancillería y responsabilidad administrativa en otros 5 de la Cancillería también. Además, se implica a más de 20 funcionarios de DIGEMIT, del INS, de San Marcos. El Ministerio de Salud, ojo, todavía no entrega la información completa para realizar investigaciones sobre esa entidad. La información se ha dado después de que hace unos días el diario El Comercio revelara que a más de 4 meses del Vacunagate, varios funcionarios se mantienen todavía en sus cargos porque las investigaciones avanzan a paso lento. Hasta la fecha, al menos 120 involucrados aún no reciben sanciones y de hecho, y esto es lo más alucinante, a raíz del show de Vizcarra, resultó que unos 40 de estos 120 involucrados sin sanción incluso se habían vuelto a vacunar. O sea, Vizcarra no fue el único. 40 vacunados VIP que le han quitado vacuna a gente que no tenía. Increíble. El caso más alucinante es el de un personaje que recibió 3 dosis de Sinopharm. ¿Se acuerdan que hubo unos cuantos con los que experimentaron y les pusieron 3? Bueno, hubo un caso que les recibió las 3 y además se puso sus 2 dosis de Pfizer. Este personaje se llama Hugo García Lescano, es investigador médico y al parecer está investigando en sí mismo porque debe ser un caso único en el mundo de alguien con 5 dosis de vacuna contra COVID. Este señor se quiere volver chamán, ¿no? Te quiere escupir en la cara y así te va a curar de COVID. No, tiene 5 dosis. Todo esto porque las investigaciones avanzaron muy lentas. La autoridad más alta implicada ayer por la Contraloría es la ex canciller Elizabeth Astete, más recordada por haber dicho que no podía darse el lujo de caer enferma. Oye, pero ¿y Vizcarra? Como es presidente, su investigación no le corresponde a la Contraloría. Oye, pero Macetti y los ex viceministros de salud, incluido el del Comando Vacuna, y ellos... Dice la nota del Comercio que las investigaciones a funcionarios del Ministerio de Salud aún se encuentran en proceso porque el Ministerio de Salud, ojo, no ha entregado toda la información a la comisión. Dada la importancia y la complejidad de este caso, nuestra comisión de auditoría necesita contar con toda la información para poder establecer los hechos e identificar responsables, explicó el vocero de la Contraloría. A ver si el Ministerio de Salud se apura, ¿no?, en entregar información. Y el Indecopi le ha dado 3 días a Tayloy para que responda sobre un caso de discriminación que se hizo público en las redes este domingo. La ciudadana Anaí Medrano fue intervenida por un supuesto robo a raíz del cual trabajadores del local de Tayloy de Barranco la persiguieron por varias cuadras, según ellos porque había escondido productos en su cuerpo. Según reveló Luis Ernesto Mercado, hermano de la agraviada, hasta el lugar llegaron agentes de la policía para intervenirla a ella y trasladarla a la comisaría. Los policías, mientras la rodeaban, le decían: mira lo que haces a tu hijo, porque ella estaba con su hijito menor. Además, en la comisaría fue obligada a desnudarse para demostrar que no había robado nada, según la denuncia, y fue liberada recién después de 3 horas. Su único delito, como dijo su hermano, ser una mujer negra. Insisto, Anaí había ido a comprar con su hijito pequeño plastilinas. Ella tenía la boleta de las plastilinas y bueno, le pasó algo que todos hemos visto alguna vez. Está saliendo, suena la alarma de la puerta de la tienda, hay otras personas saliendo a la vez, pero la gente del local solo le pide a una que muestre sus cosas. Por supuesto, esa persona es la de piel más oscura. El comunicado de Tayloy sobre el tema a mí me parece incluso más incriminador, porque dicen: en cuanto a los hechos suscitados el domingo en una de nuestras tiendas, debemos aclarar que nuestro personal actuó en cumplimiento de nuestros procedimientos. A ver, un ratito. ¿Cómo son esos procedimientos? El personal de Tayloy son civiles. ¿Qué derecho tienen de perseguir a una persona por la calle, por 10 cuadras, como se ha dicho en la denuncia, acusándola sin pruebas de haber robado? ¿Ese es el procedimiento, perseguir a la gente por la calle? El Indecopi advirtió que de comprobarse los hechos denunciados, la compañía podría recibir una multa de hasta 1,9 millones de soles. Ojalá. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que no entienden nada de este lío del Tribunal Constitucional. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que pinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming, y ya que hemos hablado de racismo, y ya que en el Perú se ha estrenado la plataforma HBO Max, tengo que volver sobre algo que recomendé a inicios del programa el año pasado, Watchmen. Una serie de solo una temporada y ya está. Es una serie pre-pandémica que la verdad es que resultó profética a pesar de ser una serie de superhéroes, ¿no? No los voy a spoilear, pero hay toda una reflexión sobre la segregación racial y también sobre las máscaras. Watchmen de HBO es una secuela del cómic, ojo, no de la película tiene un final distinto al del cómic, esta serie sigue el final del cómic.
Hay mucha gente que dice que no es necesario haber leído la obra maestra de Alan Moore para ver esta serie. Yo no me lo imagino, así que ya tienen una buena excusa para leer una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos y luego ver esta miniserie. No se van a arrepentir, vean Watchmen en HBO Max. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana.